Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Muchas gracias a los que nos acompañan el día de hoy. Gracias también a los que poco a poco se están sumando. Les damos la más cordial bienvenida a este, que es el último webinar del año 2023 de eWorkplace Manufacturing, potenciando la mano de obra en su planta. Una sesión donde vamos a estar platicando sobre la importancia, el impacto que tiene el monitoreo de la fuerza de trabajo a nivel de productividad, a nivel de eficacia de la cadena de suministro y también en la seguridad y crecimiento, ya sea individual o colectiva, de nuestros equipos de trabajo. Mi nombre es Yacer Blancas y para platicar eh, mucho más a fondo, a profundidad sobre este tema, el día de hoy nos acompaña Fernando Aguirre, Service Leader de eWorkplace Manufacturing por la unidad de Manufactura 4.0. Fernando cuenta con más de una década de experiencia en entornos de manufactura, en liderazgo de proyectos, en implementaciones de tecnologías asociadas a los objetivos de la industria 4.0. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Yasser? Muy buen día. Buen día a todos. Un placer estar aquí como speaker y poderles dar un poco de información sobre este tema tan importante que es la mano de obra. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, si les parece bien, vamos a iniciar viendo un poquito de la agenda que traemos para el día de hoy, qué temas estaremos viendo durante esta plática. Vamos a arrancar hablando de los problemas, los desafíos habituales asociados a la gestión de fuerza laboral. Posteriormente vamos a ver el impacto real y diario que tiene la gestión de la fuerza laboral. Continuaremos con estrategias de mejora de la gestión de la mano de obra a través de casos reales, de casos tangibles, de experiencias del día a día. Vamos a cerrar también con algunas recomendaciones, buenas prácticas y como en todos nuestros webinars vamos a tener también un espacio para preguntas y respuestas, así que si ustedes durante la charla de Fernando tienen alguna duda, tienen algún comentario, guárdenla por ahí o si quieren pueden irla poniendo ahí en la parte, en la sección de Q&A de preguntas y respuestas o también a través del chat ahí en la parte inferior de su plataforma. Vamos a cerrar también hablando un poquito de Workplace Manufacturing y cómo los podemos ayudar en sus desafíos de monitoreo de fuerza de trabajo. Pero bueno, vamos a arrancar con lo que nos importa, con el tema y para esto te cedo la palabra, Fernando. Muchísimas gracias, Yasser. Buen día a todos una vez más. Y bueno, vamos a iniciar con este camino. Como saben, esta sesión está dedicada, pues más que nada a explorar el monitoreo de la mano de obra, cómo esta mano de obra puede transformar la gestión operativa dentro de su planta y cómo el complejo entorno de manufactura, donde cada minuto cuenta, donde cada tiempo se refleja en dinero efectivo y cómo esta eficiencia de la mano de obra se puede llegar a convertir en un motor que impulsa su productividad y rentabilidad. Necesitamos, antes de entrar en materia, tener bien entendido qué problemas puedo llegar a tener en una fuerza de trabajo y que quizás ustedes no lo están revisando o no se están dando cuenta, ¿ok? Normalmente cuando pensamos en la parte de la gestión de mano de obra, siempre imaginamos un escenario ideal, un escenario donde el recurso humano se sincroniza y está armonioso y además contribuye de una manera bien efectiva a su cadena de producción. Esto es algo que nosotros tenemos como un ideal, es un sueño que toda planta, todo negocio, toda empresa tiene como un foco que le gustaría o da por hecho que está sucediendo. Sin embargo, en algunos momentos es complicado identificar cuando estos problemas están ocurriendo. Parte de esta plática es que ustedes se lleven la información de cómo puedo detectar esos pequeños puntos que me están diciendo, tengo problemas en la fuerza laboral y no lo estoy tomando en cuenta. ¿Cómo puedo gestionarlos? ¿Ok? Vamos a iniciar con esto. Al momento que veo que todos ustedes están aquí y que están revisando, viendo este video, viendo esta presentación, entendemos que pueden tener o no alguno de estas causas. Hay evidencias dentro de nuestra planta, dentro de nuestro manejo de la industria, dentro de cada una de sus empresas, que les pueden estar dando indicadores y evidencias de que están teniendo problemas comunes en la gestión de personal. ¿Qué tipo de problemas?
Punto número 1, ausencias impactando la producción. Pensemos en esto. Cuando nosotros tenemos la ausencia de uno de nuestros colaboradores dentro del equipo, si esto se refleja dentro de mi producción, estoy teniendo problemas en la gestión de mano de obra. ¿Esto por qué? Simplemente por el hecho de que yo debo de tener planeado, programado o debo de poder gestionar mi mano de obra para poder evitar impactos de ausencias en mi producción. Muchas veces estas ausencias no son ni siquiera consideradas o no sabemos por qué se debe esta ausencia, esta rotación, esta falta de mi personal. Muchas de las compañías de repente tienen ineficiencias operativas sin que esto sea un reflejo de problemas técnicos. ¿De qué hablamos en este punto? Si ustedes en algún momento tienes un control completo de tus equipos, tu maquinaria, todo está puesto a punto, funciona adecuadamente, no tienes paros en el caso de la maquinaria y equipo. Sin embargo, tienes problemas en tu eficiencia operativa. No estás operando como esperarías con una maquinaria que está al 100. Esto quiere decir que hay alguna dependencia que te está poniendo el pie, que estás teniendo problemas en la gestión de mano de obra y esto se está viendo reflejado en tu día a día. Mismo caso por la parte de la eficiencia de la producción, por debajo de lo esperado. Esperan una demanda, cumplir con esa demanda, cumplir en tiempo, en forma, en cantidad, en calidad. Sin embargo, lo planeado no sale. Pese a que tengo equipos especializados, puesta a punto, no tengo fallos en maquinaria, sin embargo, no logro tener la eficiencia que yo proyecto. ¿Por qué? El recurso humano. Problemas de comunicación y coordinación. ¿Cuánto no ha pasado desde que ocurre un problema? El personal no sabe a quién informar, no conoce una cadena de mando, no sabe cómo debe de tomar un problema, la atención y solución a problemas lleva demasiado tiempo. Este gap, esta brecha en la comunicación dentro de nuestro personal puede estarles causando problemas y es parte de la gestión de personal como recurso. Las ausencias de mejoras a la eficiencia. Normalmente cuando nosotros hablamos de la eficiencia, estamos hablando de que algo debe de ir progresivo. Yo no puedo mejorar sin tener un parámetro de medida. Todo aquello que no es medible no es mejorable. Necesito tener una medida, necesito saber desde dónde estoy partiendo, hasta dónde quiero llevar mi producción y cómo puedo ir evolucionando y haciendo esas etapas. Si no tengo ninguno de los dos parámetros, estoy perdido. Parte de ello es la parte de la gestión de personal. Pérdida de tiempo no planificado. Puedo planear, puedo programar mi producción, pero no lo puedo lograr. Y hay tiempos que no los estoy detectando. Hay tiempos productivos de mi personal que no los estoy rastreando. Desajuste entre demanda y recursos humanos. Es un punto, una evidencia muy marcable cuando se programa en ideales, cuando planeamos una producción en un entorno donde todos asisten, todos producen y la eficiencia que yo proyecto de mi personal es una totalmente diferente de la real. Y además genero una demanda, me mandan, tengo una demanda de parte de mis clientes y esta demanda la estoy programando de una manera que no es coordinable, que no es coherente contra los recursos humanos que tengo. Es ahí cuando los recursos humanos empiezan a tomar más auge, más importancia. La dependencia de personal ejecutor con perfiles y habilidades. Si tenemos roles específicos que solo pueden cumplir una función y que además dependo de ellos, voy a tener problemas. ¿Por qué? Una faltante igual a problemas, igual a un cuello de botella. Ahora, ya que vimos todas estas evidencias, si ustedes han identificado alguna de estas dentro de su entorno laboral, necesitamos entender por qué. ¿Cómo voy a hacer esto? Ahí es donde viene la gestión efectiva de la mano de obra, lo cual empieza a ser crucial y se destaca
y además es bien importante debido a que esta mano de obra es la que va a estar haciendo que toda la operación sea más eficiente, que yo tenga una cadena de suministro, de progreso, de proceso más fluida, más completa, con un equipo empoderado que lleve a su planta, a su negocio, hacia el éxito, cumpliendo metas, cumpliendo programas, realizando su trabajo, su proceso, de forma eficiente y con calidad. Bueno, sin más, vamos a empezar con la parte de cómo vamos a ver esto reflejado y cómo lo vamos a encontrar. ¿Ok? El impacto de esta gestión. El impacto de la gestión de mano de obra la vamos a ver en 3 puntos específicos. Es pilar esencial de su operación. Tiene un impacto en su productividad y su rentabilidad. Y además es básico para poder optimizar recursos y maximizar la calidad. En un entorno actual, sabemos que estamos ante ciertas tecnologías donde hay máquinas que ya trabajan por sí solas, donde hay máquinas que pueden tener inteligencia artificial incluida y empezar a trabajar y a programar ciertos procesos, pero siempre va a haber la dependencia de quién lo repara, quién lo carga, quién lo mide, cómo lo manejo, quién está relacionado. Vamos a ver la parte de el impacto de una mala gestión. Si nosotros tenemos esta mala gestión, vamos a tener afección en la parte de la moral de los empleados y disminución de la productividad. Cuando nosotros pensamos en una empresa ganadora de excelencia mundial, pensamos en empresas como Google, pensamos en empresas como Ford, pensamos como empresas como Rolls-Royce, por ejemplo, que son empresas que tienen una alta gestión de su fuerza laboral. Cuando nosotros nos imaginamos de repente un entorno como Google, todos tenemos esta idea clara de que tienen muchas cosas para poder hacer. Ejemplo, Google les da a sus trabajadores muchas condiciones de descanso, condiciones de utilización de espacios para su recreación durante periodos laborales y demás. No es que ellos estén jugando a darles tiempo a los empleados, simplemente están utilizando la parte de la flexibilidad de tiempo en base a la eficiencia de su personal. Un personal que es eficiente, al fin y al cabo, que está cumpliendo metas. Y esa es la importancia, que cumplan metas, que cumplan proyectos, que terminen progresos, que produzcan y que eso se vea reflejado para ti. Si tú no tienes o en tu empresa no tienen un traqueo de cómo son eficientes, vas a tener un impacto. Vamos a ver los 3 puntos críticos de la mano de obra. Aumento de eficiencia productiva. Necesitas aumentar que sean eficientes. Eso se va a reflejar en tus costos y tus tiempos. Entregas más a tiempo, menos pausas, menos problemas, una reducción de costos y eso te va a ayudar para tener mejores decisiones, mejores programas, mejores planeaciones. Vamos a ver qué estrategias de mejora vamos a ver en la gestión de mano de obra. Aquí vamos a ver algunos de los problemas clásicos y los desafíos que pueden tener en ello. ¿Okay? Gestión de la productividad. Normalmente cuando nosotros hablamos de gestión de productividad, estamos hablando de mejorar la eficiencia y la productividad. Ese es el desafío. ¿Cómo debemos de abordarlo? Con prácticas de gestión de rendimiento y capacitación. Herramientas adecuadas para esta capacitación. Si te lleva demasiado tiempo entrenar a una persona o necesitas la dependencia de que esa persona, un onboarding, una persona de nueva contratación, tiene una curva de aprendizaje muy larga, estás teniendo problemas ahí. ¿Por qué? Porque para ejecutar una operación y tener alguien que pueda sustituir o pueda cubrir una vacante, te va a llevar mucho tiempo y eso no te asegura que ese aprendizaje lo pueda poner en práctica y que además el rendimiento que pueda tener sea el adecuado. Necesitas abordarlo de qué forma? Tratar de agilizar el aprendizaje, tratar de agilizar esa capacitación, que la curva se disminuya, que tengamos herramientas adecuadas que le enseñen al operador
qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y agilizar ese proceso de ejecución, no solo de aprendizaje, sino de ejecución. Siguiente punto, gestión del tiempo y eficiencia en el uso de ese tiempo. El desafío es optimizar el tiempo de la fuerza laboral. Cuando nosotros pensamos en fuerza laboral, buscamos que todo esté sincronizado, que el operador cumpla con unos tiempos que nosotros tenemos estimados. Pero si no tenemos un control de tiempos y movimientos, si no sabemos cómo ese tiempo fue seguido, jamás vamos a poder establecer las metas y las prioridades. ¿Cuál es el abordaje que nosotros les recomendamos? Deben de tener un sistema de seguimiento. En la actualidad es complicado tener un sistema de seguimiento que se lleva en papel. Si ustedes registran ese seguimiento en papel y luego tiene que sufrir un cambio, lo tienes que transportar a otro archivo y luego ese archivo va a su vez pasar a un análisis y luego ese análisis va a pasar a una toma de decisiones, ya perdimos tiempo en el análisis de la información. Tener un seguimiento real, un seguimiento continuo y establecer las prioridades a partir de eso les va a agilizar mucho el trabajo, les va a agilizar mucho su proceso, les va a decir dónde deben de tener esos pequeños volantazos para corregir y gestionar mejor el tiempo de su equipo. Es decir, si yo puedo medirlos, los puedo mejorar. Si yo sé en qué puntos están tardando más, es ahí donde debo de aplicar un segundo personal, puedo aplicar mejor entrenamiento, buscar una herramienta adecuada, poner más a punto una máquina, mejorar todo lo demás, ¿ok? Ahí es donde yo puedo ir analizando estos tiempos y establecer prioridades. Pero el abordaje es, tengo que seguir ese tiempo, tengo que tener un rastreo y una trazabilidad del tiempo laboral. Para poderlo mejorar, necesito medirlo. Siguiente punto, comunicación interna. Cuando nosotros tenemos la parte de comunicación interna, estamos hablando de garantizar que los flujos de información dentro de mi proceso sean efectivos. Áreas que se puedan comunicar con otras áreas. En este punto, hay compañías que han aplicado diferentes estrategias. Estrategias como que trabajo continuo, trabajo cercano entre áreas. Hay empresas que han aplicado estrategias utilizando áreas compartidas para departamentos que normalmente no se tocan. Por ejemplo, un departamento de marketing que esté cercano a un área de planeación. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos pueden colaborar, ¿ok? Es un ejemplo. Si nosotros lo vemos en el área productiva, la agilidad de la información entre que ocurre un problema y el equipo de mantenimiento lo atiende, va a ser importante para establecer para reducir esas brechas de tiempo de atención. Si nosotros podemos implementar una tecnología que avise cuando tenemos un problema, eso va a reducir los tiempos de paro y la reducción de tiempo de paro se va a traducir en más tiempo productivo y el mayor tiempo productivo que yo pueda tener mi línea trabajando en un parámetro, voy a poder obtener más producto, mejor producto, con menos tiempos de retraso y cumplir mis metas. Pero eso detona desde dónde? Desde implementar una tecnología que apoye dicha comunicación. No solo tienen que conocer su cadena de mando, tienen que poder levantar la mano y tener esa comunicación continua, rápida, fehaciente, efectiva. ¿Ok? Siguiente, adaptación a cambios. Es muy común que cuando tenemos equipos de trabajo, cuando tenemos la gestión de mano de obra, la producción cambie. Si no tenemos una operación que es continua, una manufactura prácticamente eh, secuenciada y tenemos una manufactura que va cambiando de producto cada vez, esta resiliencia ante los cambios en producción, entre la tecnología y los procesos, es difícil para un operario. ¿Cómo lo podemos abordar? Acelerar el aprendizaje. ¿Cómo le facilito su entendimiento? ¿Cómo facilito que ese entendimiento sea más dinámico? Darle a un operario
un manual que tiene que leer en el momento, va a retrasar su operación, le va a llevar más tiempo. Lo que hablábamos al principio de cuando yo tengo un onboarding, un personal nuevo en mi equipo, y este tiene que pasar hasta 3, 4, 5 semanas aprendiendo la ejecución de una tarea. Y en ese tiempo yo ya pagué un recurso del cual solo estoy entendiendo que va en la curva de aprendizaje. ¿Qué pasaría si yo tengo una herramienta técnica, una herramienta tecnológica que me ayuda a facilitar ese entendimiento, que empiece a ejecutar siguiendo un instructivo, siguiendo una información? ¿Cómo evito tener que sacar de pisos de producción a mi personal y tenerlo que llevar a un punto específico para tener ese entrenamiento? Puedo tener un entrenamiento a distancia, utilizar una tecnología electrónica para poder tener ese entrenamiento remoto sin perder que sea efectivo. Ese es un abordaje que les proponemos, es un abordaje que lo pueden tener de diferentes formas. Luego lo vamos a ver cómo lo toma Smart Factory. Vamos a pasar a la siguiente estrategia, al siguiente punto, que es el cumplimiento normativo. Normalmente a nosotros nos interesa, o a ustedes como empresa les interesa, cumplir con las regulaciones laborales, pero gestionando la calidad sin perder trazabilidad. ¿Qué quiere decir esto? El desafío es, yo tengo un tiempo que le tengo que dar a mi empleado por contrato. ¿Cómo gestiono su calidad y cómo gestiono su tiempo sin perder la trazabilidad de él? El abordaje es implementación de sistemas que apoyen estos estándares, que cumpla la calidad, que registre sus tiempos, que registre toda la información, sin que yo pierda la calidad en ese proceso, sin que yo pierda el rastreo de que lo están haciendo. Este cumplimiento normativo para muchas empresas es muy importante, por ejemplo, farmacéutica, por ejemplo, alimentos. Necesito tener una trazabilidad efectiva, pero la quiero acelerada, la quiero rápido, pero no la quiero sin calidad, la quiero bien hecha. Planificación de recursos humanos. El desafío es alinear la demanda contra las habilidades de la fuerza laboral. Muchas veces en las empresas pensamos que el manejo de recursos y la gestión de recursos está acotada solamente a los activos, solamente a los equipos, solamente a los herramientales. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una planificación sin considerar recursos humanos? Cuando recursos humanos en realidad tiene una afección como una restricción dentro de mi proceso. Por ejemplo, yo sé que tengo 3 máquinas dentro de mi proceso que dependen de la asistencia o el trabajo de 3 personas dentro de mi planta. En el momento que alguna de estas 3 personas falta, la máquina no puede ser utilizada o tiene una subutilización. Eso me va a crear un problema para alinear mi demanda a esas habilidades de la fuerza laboral. No puedo, no tengo con qué trabajarla. O la máquina va a trabajar subutilizada. ¿Qué pasa cuando yo programo o trato de planear una demanda sobreutilizando mi personal? Si yo no tengo claro cuántas personas tengo, voy a tener problemas. La mejor forma de abordar esto es teniendo un sistema APS, un sistema que tenga una planeación avanzada. ¿Una planeación avanzada en qué? En restricciones, restricciones de perfil de puesto, restricciones de personal. Es decir, que yo no solo planee con los recursos que tengo, sino que considere los recursos secundarios, que son todos estos perfiles de personal que tengo, cómo vienen asistiendo, a quién tengo en planta, a quién no tengo. Y esto me va a dar una flexibilidad para poder hacer mi planeación con una respuesta efectiva, con una respuesta basada en un enfoque real, en un enfoque restringido, pero real. ¿Ok? Siempre estos sistemas de APS suenan muy complejos, pero en realidad nos facilitan tanto las cosas que realmente el resultado que obtienen
paga por sí mismo todo lo que ustedes necesiten utilizar para obtener una funcionalidad como tal. Vamos a ver los problemas de asignación de recursos. Cuellos de botella. Estoy tomando esta parte de considerar las habilidades de mi personal, analizar los problemas que tengo con estas habilidades y programarme cómo trabajar con ellos. Esto es muy parecido a lo que habíamos hablado sobre la parte de, ok, tengo el perfil, pero no tengo los skills. Debo de considerar ambos. Debo de saber manejar aquellos skills, saber manejar a quién debo de programar para un entrenamiento, cómo lo debo de entrenar, qué perfil me falta, cómo puedo promover la gestión de mis recursos buscando que tenga personal más preparado sobre un perfil específico que puede ser un cuello de botella en algún momento. Es bien importante abordarlo desde tener en cuenta las capacidades y una visibilidad de la disponibilidad del personal. Si no es visible para mí quién asistió a la planta el día de hoy, puedo estar programando algo para lo cual no lo puedo lograr. Entonces es importante tener tanto las capacidades en cuenta como la visibilidad de disponibilidad de mis recursos. Seguimiento y medición del rendimiento. Siempre tenemos que tener la idea y la claridad de que necesitamos tener evaluaciones objetivas, necesitamos tener claridad de las dificultades que estamos teniendo. Necesito abordar este punto tomando en cuenta la capacidad del trabajo que tengo y teniendo un análisis de mi personal. Hablábamos de medidas, hablábamos de que debo de tener una trazabilidad de mi personal y que este personal debe de estar siempre disponible, pero además debo de saber evaluarlo. Debemos de tener registros, debemos de entender cómo los evalúo. No es una evaluación somera. Hace unos días yo revisaba un curso de gestión de procesos, gestión del personal, y veía que hoy en día es complicado pensar en dar un ascenso sin tener logros. El cambio de puesto debe de ser basado en eficiencia, en resultados, no en tiempo, no en antigüedad. Debemos de darle un puesto, debemos de subir un pago por una labor, siempre y cuando esta eficiencia se esté viendo reflejada para la compañía, para la empresa, para el puesto. Una persona que tiene una eficiencia buena puede merecer un pago distinto, no a la inversa. Parte de esto nos lleva a cómo lo mido. Necesito tener mediciones, necesito tener indicadores, los llamados y muy sonados KPIs que debo de tener de cada personal. Debo de saber qué hizo, cuánto tiempo hizo, cuánto tiempo me reportó, cuánto tiempo de ese es efectivo, cuánto de eso puede ser facturable, cuánto no puede ser facturable, cuánto es relacionado a un ambiente productivo y qué pérdidas de tiempo estoy teniendo. Si no tengo esos rubros, jamás voy a poderlo medir y jamás voy a poder discernir si está siendo efectivo o simplemente está asistiendo. El abordaje es, deben de tener en cuenta ese seguimiento y tener esa información disponible. Vamos a pasar al siguiente punto, que es cómo Smart Factory puede mejorar esta mano de obra. Cómo las herramientas de la empresa a la cual tengo el orgullo de representar el día de hoy les podría dar estas soluciones con funciones que están en el siguiente rubro, en el siguiente nivel de atención y manejo de la gestión del personal. Vamos a ver un poquito de lo que ya hemos visto, estas recomendaciones. ¿Cómo lo haría Smart Factory? ¿Cómo se los mostraríamos? ¿Cuál sería un ejemplo de estas recomendaciones que les dimos? Vamos a iniciar y déjenme saber que puedan ver mi pantalla nuevamente.
Poniendo un ejemplo, nosotros tenemos en este momento un Facility Map donde nosotros podemos ver toda la información de diferentes plantas. Y normalmente nosotros cuando hablamos de las capacidades de un sistema, estamos hablando que este sistema puede tener diferente control de la organización. Este control de la organización muchas veces es visto simplemente a un nivel muy general y nosotros pensamos que, hey, si yo controlo mis activos, ¿ok? Si yo tengo un control de mis activos, este control de activos puede ser exactamente igual como lo tengo normalmente, ¿ok? A nivel planta. Cuando nosotros pensamos en un segundo, cuando nosotros pensamos en un control de personal, debemos de entender que tengo que tener el mismo control de un nivel organizacional aplicado a mi personal. Cuando nosotros pensamos simplemente que, bueno, controlando mis activos, puedo tener exactamente mi planta controlada, estamos pensando en algo como esto, ¿ok? Que tengo mis diferentes plantas, mis diferentes procesos bajo control. ¿Por qué no pensamos en que debemos de tener ese mismo nivel de control aplicado a mi personal? Debo de saber quién es su jefe directo, cómo puedo ubicarlo, cuál es la estructura organizacional clara, concisa, que debo de tener dentro de mi equipo. Pero no solo eso, también tengo que buscar ir más allá. ¿Ir más allá de qué forma? Habíamos hablado de que debemos de tener el personal bien manejado, con criterios como tener un calendario de asistencia que esté bien dado, que yo pueda discernir cuándo debe de asistir, cómo viene su rotación, cuándo está de turno, cuándo está fuera, cuándo está dentro, ¿ok? Por ejemplo, nosotros manejamos siempre calendarios donde puede tener diferentes roles, diferentes turnos, puede estar de un turno de un día, otro día en otro turno, y información general, información que nos puede ayudar. Nosotros podemos tenerlo por posición, controlar en base a esa posición el entrenamiento al cual debe de estar asignado y cómo puede ir evolucionando en el entendimiento de las acciones que debe de hacer. ¿Ok? Esto teniendo en criterio y en general una información básica del operador para saber que por puesto yo puedo llevar un control completo de ellos. Yo puedo llevar un análisis de qué personal es el que tengo, dónde ha estado, ¿ok? Cuántas personas por posición tengo, dónde se encuentran y más. Pero sin embargo, este es solo uno de los puntos que habíamos dicho. No se trata solo de controlar, de qué manera puedo mejorar una curva de aprendizaje con este equipo. Una de las ventajas que nosotros le decíamos es siempre deben de buscar alguna tecnología que ayude a que esa curva de aprendizaje se reduzca. Nosotros como opción, y una de las cosas que nosotros promovemos es el aprendizaje electrónico, con módulos de e-learning que te pueden llevar de la mano para tomar un curso que te va a permitir ir completando una información, ir tomando objetivos, ¿ok? Estos cursos estarían disponibles para el personal para que puedan acelerar esa curva de aprendizaje. Pero ¿qué pasa si yo no necesito o no quiero llevar mis cursos de manera electrónica? ¿De qué forma le puedo ayudar al personal a que sea eficiente, a que logre objetivos? Esa parte la vamos a ver de manera muy directa en la parte de la ejecución, teniendo ayudas visuales, métodos de operación que les van a ayudar. Segundo, métodos de operación que les van a ayudar a realizar ejecución de procesos de manera simple, concisa, de manera guiada, con diferentes niveles de opciones que pueden ejecutar. ¿Como qué?
Ayudas visuales que les van a mejorar la ejecución, les van a acelerar la ejecución de operaciones que en algún momento pudieron haber sido complejas, utilizando herramientas como videos, ¿ok? Ejecución de tareas simples, validaciones que debe de llevar el proceso, siempre utilizando ayudas visuales que le van a explicar al operario qué es lo que debe de hacer, de qué manera lo debe de hacer y de qué forma puede ir ejecutando. Todo esto de una manera muy simple, llevándole la trazabilidad de la información, misma que es capturada por el sistema y que puede ser consultable después. No nada más se trata de cómo lo capturo, cómo lo veo, cómo agilizo que lo haga, sino qué control llevo de esta información. Por ejemplo, podemos ver la información de una orden, cómo esta orden ha sido ejecutada, cuántos de los equipos, cuántos de los perfiles han estado involucrados en la producción, qué es lo que han hecho, cuándo han estado dentro de esta orden, quién ha tenido o ha emitido los productos o ha terminado los productos o me ha reportado avances, cómo van mis órdenes y puedo llevar un control total a nivel de una orden de producción y tener un claro, un claro reflejo de la información, no solo a nivel de orden, puedo tenerlo a nivel del control de atención de todo mi equipo por una semana, por un mes, ver cómo ellos han ido asistiendo, qué controles tengo, cómo han estado trabajando, en qué forma han venido asistiendo día a día durante la semana, cómo han venido trabajando. Por ejemplo, esta persona solo ha asistido hasta el día de ayer, no ha reportado tiempo para el día de hoy. Tenemos cómo ha ido su flujo de asistencia y cómo veo el análisis de este tiempo. Nosotros podemos ver que a nivel de tiempo, puedo notar que ha reportado para este mes 91 horas, ¿ok? De las 171 esperadas, dándome una diferencia solo de asistencia de 79 horas. Tiene bastante tiempo por reportar, bastante tiempo por cumplir. Pero no solo eso, debo de tener un análisis día a día contra el esperado, cómo ha venido trabajando esta persona, cómo ha venido participando dentro de mi colaboración. ¿Ok? Podemos ver de manera muy rápida esta persona, por ejemplo, vamos a tener tiempo que yo le planeé, el tiempo que debería de haber trabajado, el tiempo que me reportó y cuánto de este tiempo es productivo. Es así que podemos ir viendo diferentes aspectos de cómo Smart Factory va logrando la gestión de la fuerza laboral en base a sus turnos, descansos, habilidades, aprendizaje electrónico y informes. Programación restringida. La programación restringida la podemos ver de esta forma, donde nosotros podemos ver órdenes en un Gantt, una información de mi órdenes que tengo por trabajo con mis recursos y tomando en cuenta qué tipo de recursos son necesarios por cada orden. ¿Dónde puedo tener un cuello de botella? Información real, en tiempo real, que me ofrece la capacidad de planear en base a un recurso que puede estar restringiéndome mi operación. De esta forma podemos ir viendo cómo Smart Factory cumple con muchas de estas soluciones, como informes, paneles de producción, modelos para analizar y determinar dónde tenemos problemas, hojas de método operativo, que son estos procedimientos guiados con ayudas visuales, que pueden ser videos, OMS, archivos, recopilación de datos de forma manual y automática, de tiempo real, dando con esto un seguimiento del progreso de las órdenes, de los materiales, teniendo más información del piso de producción y por último notificaciones. La aplicación les ofrece todo esto que atiende estos problemas comunes, estos problemas que quizás
les están generando bajas productivas, pérdida de eficiencia, pérdida de monetización de su producción y que puede ser un rubro que necesiten atender. Es así como llegamos a la parte final, conclusiones y recomendaciones, donde nos gustaría pues verificar con ustedes, con preguntas y respuestas, qué es lo que les interesaría aprender, qué es lo que han estado sufriendo y cómo podemos ayudarles a que con estas estrategias puedan aplicarlas dentro de su entorno. Es correcto, Fernando, y si te parece bien, en lo que les damos unos segundos a la audiencia para que generen sus preguntas a lo largo de tu charla, ya nos cayeron un par, entonces si te parece bien, las leo para que nos puedas dar respuesta. Nos comenta Alma González, ¿se puede integrar un software MOM, un software MOM a las funcionalidades de un RP? Hola, Fer, perdón que te interrumpa, creo que no te escuchamos. Un segundo, perdón. Les Muchas gracias. comentaba, sí, la integración con un RP es básica, es uno de los puntos y pilares principales del sistema MOM. Entendamos el MOM como el siguiente nivel de ejecución del piso de producción. Normalmente nosotros vemos el Manufacturing Execution System, que son los sistemas de ejecución de manufactura, como un punto aislado. Las soluciones MOM es un nivel arriba, es un nivel de control, monitoreo y manejo y gestión de todo el ambiente productivo. Sin embargo, la parte del RP es importante, ¿por qué? Porque de ahí se retoma toda la información básica para poder tener en el piso de producción. Es decir, trabajar de mano y la integración no solo es posible, es necesaria. Muchísimas gracias, Fernando. Esperamos, Alma, haber contestado tu pregunta. Nos pregunta Hernán P. Esta es una pregunta muy interesante, además. ¿Qué papel juegan las tecnologías emergentes como el IoT y la inteligencia artificial, perdón, en el monitoreo y mejora de la productividad de la planta? Ok, habíamos dicho que prácticamente la parte de IoT va muy de la mano máquinas. Estamos hablando de máquinas. Cuando nosotros tenemos sensores dentro de la máquina y estos sensores nos envían alguna información, la captación, la comunicación con estas máquinas debe de ser prácticamente eh, mandatoria. ¿Por qué? El tener una máquina que me genera datos y que alguien tenga que rastrearlos, me genera un retraso de información. Tener información en tiempo real de tu piso de producción, ya sean personal o máquinas, resulta importantísimo. Tener esta comunicación es la parte que nosotros conocemos como IIoT, es decir, el IoT aplicado a la industria, aplicado a la comunicación con máquinas. ¿Qué papel juega la solución MOM? El control de esta información. Tener la información no basta, necesitas tener funciones o portales que te puedan analizar y te puedan traducir esta información. Tener un Excel con la información que me envía la máquina no es suficiente, necesito tener un panel que me muestre, un panel que me diga cómo puedo analizarlo, una tendencia, verificar cómo está funcionando. Es ahí donde entra la importancia de tener esto y pues prácticamente va de la mano. Excelente, muchas gracias, Fer. Esta pregunta que nos hace a continuación Rodrigo Ceballos es creo vital
en la implementación de cualquier tecnología, ¿no? Él nos pregunta cómo se puede involucrar y capacitar a los empleados en la importancia del monitoreo para que se conviertan en partícipes en la mejora de la productividad. Ok, ¿cómo los podemos involucrar? En un entorno actual, todos manejamos un celular, todos tienen la mayor parte de las veces acercamiento a un equipo de cómputo. Cuando nosotros buscamos cómo podemos mostrarle a un operador cosas nuevas, este se interesa. La tecnología va muy de la mano con el interés. Si ustedes aplican una tecnología de información de entrenamiento electrónica, más de uno va a estar interesado. Siempre va a haber una resiliencia, pero la agilidad con que esto puede ser distribuido, con que esto puede ser eh, ejecutado, les va a facilitar mucho. ¿Cómo podemos hacer que el personal interactúe? Mostrándole algo nuevo, una forma distinta a la que ellos vienen, tratando de que mediante estas tecnologías ellos puedan adquirir el conocimiento de una forma más fácil, más entendible, no tan dificultosa. El ejemplo que colocábamos o les mostrábamos sobre de las OMs o las ayudas guiadas para la ejecución de procesos, puedes tener un proceso complejo, dividido en pasos y con ayudas visuales. Eso te elimina toda una curva de aprendizaje. Lo que vas viendo lo vas ejecutando. No lo necesito aprender porque alguien ya lo hizo por mí. Eso te va a ayudar mucho. Sin duda, Vital, lo que nos comentas, Fer. Tenemos un par de preguntitas más que nos han caído. Eh, y este me parece bastante interesante. Eh, Nos pregunta Gonzalo, ¿cómo afronta un software MOM los desafíos relacionados con la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores? ¿Ok? Es muy buena pregunta. Sí, ¿Cómo los afronta? Nosotros cuando tenemos restricciones de acceso a tipos de maquinaria, yo tuve una formación inicial como ingeniero de seguridad y este tema de la seguridad industrial, de todo lo que es salud ocupacional, es importante. Saber qué pasos debo de evitar, qué caminos debo de tener, es importante. El software que nosotros tenemos te permite tener más de un camino para ejecutar una operación, tener bloqueos de respuesta. Por ejemplo, una máquina puede tener niveles de operación bien específicos y tener límites programados que no debe de cruzar el operador. Si la máquina cambiara más allá de 120 grados, no debe de ser operable y necesitas consultar a un supervisor. Si nosotros damos por hecho que el operario sabe, vamos a tener un problema. Sin embargo, nosotros podemos poner ese camino guiado y decirle, si tú colocas 120 o más de 120, excediendo el límite, una notificación automática va a ser enviada a tu operador. Él no lo va a saber, él simplemente va a capturar el dato, pero yo ya estoy evitando el error humano, un daño personal, un daño a mi equipo y un daño a mi proceso, sin necesidad de tenerle que mostrar al operador que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, de esa manera, una solución MOM puede atender más de un problema y de una forma ya determinada. Evitar el error humano es algo que todos quisiéramos. Si no lo podemos evitar, necesitamos controlarlo. Este tipo de controles son una ayuda muy grande para cualquier empresa que tiene o quiera atender este tipo de problemas. sin duda la parte preventiva que mencionas, ¿no? Creo que es vital en toda esta plática, en toda esta charla. Tenemos una preguntita más, Fernando. Eh, Nos preguntan, ¿cómo aborda un sistema como este los desafíos asociados con la programación de turno y también con la gestión de los tiempos en la planta?
Como ya habíamos dicho, muchas veces nosotros tenemos mediciones del personal o estimaciones del tiempo de proceso que lleva un producto. Pero, ¿qué tan realistas son estas mediciones? El análisis de tiempos y movimientos se basa en referencias, en rangos, en estimaciones, en promedios. Si yo no tengo la información, voy a tener muchas dificultades. Un sistema MOM te va a ayudar a que esa información que se captura en tiempo real la puedas analizar y puedas establecer qué parámetros tengo. Por poner un ejemplo muy general, colocar una línea de producción a tiempo y saber en qué puntos tengo cuellos de botella o qué operación es la que yo voy a tomar de referencia es bien importante. Pero ¿cómo defino cuál de mis operaciones es la que lleva más tiempo? Lo defino porque así lo definí, porque así lo tengo yo pensado, porque creo que es la información correcta. No, lo correcto debe de ser, voy haciendo un análisis de tiempo y voy colocando qué operación es la que me causa conflicto, cuál es la que lleva más tiempo, qué operador es el que está tomando más tiempo, por qué ese operador está teniendo problemas, por qué la máquina toma más tiempo del que yo le estimo. ¿Cómo puedo hacer esos ajustes? Esos ajustes siempre deben de ir de la mano de mediciones de eficiencia. Para tener una programación efectiva, necesito tener bien la información base. Yo no puedo decir que un recurso toma tanto tiempo sin haber tenido un análisis de tiempos y movimientos. Ahí es donde entra la solución MOM. Si yo tengo todos esos datos, puedo ir haciendo estos cambios progresivos. Y no nada más en la primera vez, puedo ir analizando mi información mes a mes, ir tomando mis decisiones de esta máquina, el mes pasado era mi cuello de botella, ahora es la máquina más ligera, es la máquina que menos me lleva tiempo. Analizo de nuevo dentro de mi listado y digo, bueno, la siguiente máquina, la XY, esta es a la que tengo que atender ahora. Así es como voy haciendo mi mejora. Así es como funciona la herramienta MOM. No solo captación de información, análisis de esa información, gestión y monitoreo de toda tu producción. Un proceso totalmente integral. Muchas gracias, Fer. Y bueno, también importante, ¿no? Comentarle a nuestra audiencia que si al terminar este webinar le saltan más dudas sobre el tema, sobre las soluciones, pues vamos a dejar abiertos todos nuestros canales de comunicación para seguir resolviendo sus dudas. Y bueno, pues estamos llegando ya a la parte final de este webinar y pues hablar un poquito acerca de eWorkplace Manufacturing. Fernando, no sé si nos puedas apoyar aquí Claro que sí. hablando sobre nosotros. ¿Quiénes somos? Es una empresa con más de 40 años de experiencia, no solo en un vínculo, no solo en un rubro. Tenemos diferentes eh, campos de acción, como ahora Smart Factory. También tenemos soluciones add-ons sobre ERP. Tenemos presencia en más de un país a nivel mundial. Es una empresa que tiene un expertise en la parte del manejo de producción, en la parte del manejo de RP, con soluciones avanzadas, soluciones adecuadas y además validadas y certificadas por SAP. Aquí podemos ver un mapa general. Esperemos que en un corto plazo, a un futuro, podamos pintar de nuestro color todos estos países y poderles ir mostrando cómo eWorkplace influye, opera y sus soluciones son efectivas para la producción dentro de muchas industrias y diferentes rubros de empresa. Los países que tenemos en presencia, digo, podemos tomar una lectura, no es el foco de esta explicación, pero lo que sí queremos que se lleven es, estas soluciones no son solo hechas para una industria en particular.
Aplicamos las mejores soluciones posibles utilizando técnicas de detección, introduciendo conceptos nuevos, basándonos en herramientas clave, soluciones que están certificadas y que pueden ayudarles a que su planta, su productividad y su rentabilidad crezcan. ¿Ok? Eso es lo que es eWorkplace. Eso es lo que nosotros tenemos como efecto dentro de la manufactura. Así es, un poquito sobre nosotros. Y bueno, nos gusta cerrar por lo regular nuestros webinars con una frase asociada al tema. eh, en este caso, esta frase de Mary Kay Ash: una empresa es tan buena como la gente que trabaja en ella. Y creo que es muy importante decirlo a lo largo de tu charla. A veces pensamos que este tipo de soluciones de monitoreo de la fuerza de trabajo únicamente va a beneficiar a la parte gerencial que está visibilizando todos los procesos, pero también ayuda a potenciar a los seres humanos dentro de la empresa, a capacitarlos, a mejorarlos, a darles, como ya bien lo mencionaste, pues un entorno también de seguridad, y por eso me parece muy importante esta frase. Fernando, te quiero agradecer muchísimo por tu charla, una charla bastante reveladora. Muchísimas gracias, Yacer. Muy Eh, buena, muy buena tarde a todos. Ya pocos minutos de terminar y estamos a la orden. Así es, y nada más reiterarles que si ustedes requieren conocer más sobre Smart Factory y en general la oferta de Workplace Manufacturing, nosotros con todo gusto podemos resolver sus dudas ya a un nivel mucho más específico y mucho más enfocado a sus necesidades particulares. Muchas gracias a todas y todos por haber sido parte de estas sesiones durante el año 2023. Les queremos desear una feliz Navidad, un feliz año. Estaremos de regreso en el 2024 para continuar con estos webinars hechos por y para la industria de manufactura. Les agradecemos una vez más y nos vemos en la próxima.